Eva debe haber sido una criatura de belleza insuperable. Fue la corona y el pináculo del asombroso trabajo creativo de Dios. La primera figura femenina de la raza de Adán fue el último ser viviente en ser llamado a la existencia, diseñado directamente por la propia mano del Creador, con atención y cuidado especial en cada detalle. Recuerde que Eva no fue hecha del polvo como Adán, sino cuidadosamente diseñada a partir de carne y huesos vivos. Adán era polvo refinado. Eva era un refinamiento glorioso de la humanidad misma. Era un regalo especial para Adán, la compañera necesaria que hizo que finalmente su existencia estuviera completa y cuya presencia señalaba la conclusión de toda la creación. Eva, el único ser directamente creado por Dios del tejido vivo de otra criatura, fue en verdad un prodigio maravilloso. Dios había compuesto de la nada un universo vasto y sublime. Luego hizo a Adán de un puñado de polvo. Pero nada en toda la expansión del universo fue más hermoso que esta mujer hecha de una parte de Adán. Si el hombre representa a la especie suprema, una raza de criaturas hechas a imagen de Dios, Eva fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Primera de Corintios 11:7. Dios había dejado lo mejor para el final. Nada más adecuado para ser el cenit de toda la creación. En su estado original, incontaminada por ningún mal, libre de cualquier enfermedad o defecto, preservada de toda imperfección, Eva era el arquetipo perfecto de la excelencia femenina. Era magnífica en todo sentido. Puesto que no había existido ninguna otra mujer en un mundo no caído y libre de maldición, ninguna otra mujer podría superar la gracia, el encanto, las virtudes, el ingenio, la inteligencia y la inocencia pura de Eva. Físicamente también, ella debe haber personificado todo lo mejor tanto de la fuerza como de la belleza. Sin duda, era un cuadro vivo del más puro resplandor. La Escritura, sin embargo, no nos da una descripción física de Eva. Su belleza, espléndida como debe haber sido, ni se la menciona ni se la alude. El enfoque del relato bíblico está sobre el deber de Eva para con su Creador y su función al lado de su marido. Ese es un hecho importante que nos recuerda que los principales rasgos distintivos de la verdadera excelencia femenina no son superficiales. Las mujeres que están obsesionadas con la imagen, los cosméticos, las formas del cuerpo y otros temas externos tienen una opinión distorsionada de la feminidad. La cultura occidental como un todo, incluyendo un segmento grande de la Iglesia visible, parece desesperadamente confusa respecto de estos asuntos. Necesitamos regresar a la Escritura para ver lo que para Dios es el ideal de mujer. Y la descripción bíblica de Eva es un recordatorio excelente de cuáles deberían ser sus verdaderas prioridades. Como madre de todos los vivientes, Eva es obviamente un personaje muy importante en la historia de la caída y redención de la humanidad. Sin embargo, su nombre se cita solo 4 veces en toda la Escritura. 2 veces en el Antiguo Testamento, Génesis 3:20, 4:1, y 2 veces en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 11:3, Primera de Timoteo 2:13. No solamente no tenemos ninguna descripción física de ella, sino que tampoco tenemos otros detalles como cuántos hijos tuvo, cuántos años vivió y dónde y cómo murió. Génesis 5, del 3 al 5. La manera en que la Biblia nos cuenta su historia, casi de un modo abreviado, nos ayuda a concentrarnos en los aspectos que tienen mayor trascendencia en su vida. Aunque la Escritura guarda silencio respecto de muchas cosas que nos gustaría saber sobre ella, nos da un relato detallado sobre su creación, su tentación y su caída, la maldición que recibió y la consiguiente esperanza a la que se aferró. Naturalmente, aquí es donde enfocaremos nuestro estudio sobre esta mujer realmente extraordinaria.
Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Jueces capítulo 5 versículo 7. La vida en la ciudad ha cesado. El estado de la sociedad de Débora es deplorable y trágico. La voluntad de su pueblo ha sido quebrantada por la crueldad e impiedad de sus opresores cananeos. Estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia a Dios. Había un gran vacío de la presencia de Dios en su tierra. La vida se había paralizado casi por completo. Los ladrones dominaban todo y las calles estaban abandonadas por el temor que tenía la gente a ser asaltada. El comercio y los negocios habían colapsado, ya que las caravanas no podían sortear los grupos de vándalos que encontraban a lo largo de las rutas. No había niños jugando en las calles, ni vecinos conversando en los patios, ni ningún tipo de relaciones sociales como las que existen en Chicago, mi propia ciudad, y seguramente también en la suya. Muchos están confinados dentro de sus hogares debido a la violencia. ¿Cómo podemos solucionar esta situación deplorable? La respuesta es con mi ayuda y la suya. Mujeres de Dios, el Señor nos está extendiendo una invitación para que nos convirtamos en parte de su historia. Él está llamando a mujeres comunes como nosotras para que hagamos su extraordinario trabajo. Pero no nos equivoquemos. Atender el maravilloso llamado de Dios no es una tarea fácil o glamorosa. Siempre habrá obstáculos que superar y estilos de vida aparentemente más atractivos. Sin embargo, Dios nos llama para que seamos sus embajadoras ante las naciones, para difundir su amor y marcar una diferencia eterna en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. No se trata de que Dios sea parte de nuestra historia, sino de que nosotras seamos parte de la historia de Dios. No se trata de quién está de nuestro lado o en contra nuestra, es del lado de quien estamos. No somos simplemente mujeres a las que se nos ha delegado una autoridad, sino mujeres viviendo bajo esa autoridad. ¿Viviremos preocupadas pensando quién está de nuestro lado o en contra nuestra? ¿O viviremos preocupadas pensando de parte de quién estamos? ¿Estamos dejando una huella y cumpliendo nuestro propósito humanístico? ¿O es Dios quien deja su huella a través de nosotras? A medida que Dios nos pide que aceptemos el llamado y crece en nuestro corazón la inquietud por cumplir su destino y su propósito para nosotras, comenzamos a sentir esta urgencia divina y un sentimiento de responsabilidad hacia cosas más grandes que nosotras. Comenzamos a vernos como mujeres de influencia, convicción y poder. Un grito inspirado por Dios brota de nuestro espíritu declarando: no, mientras yo esté vigilante. En los corazones de las mujeres está naciendo una justa y apasionada indignación divina para tomar la espalda del espíritu e interceder en oración por una reforma en la tierra. Así como Débora fue llamada para que se convirtiera en la vocera de Dios y comunicara por revelación divina la estrategia que llevaría a la nación a la victoria, nosotras debemos asumir esa función y caminar en la unción de la sabiduría y la revelación para traer soluciones. Haremos nuestras las características de la unción de Débora y pronunciaremos las palabras correctas para despertar a los hombres y mujeres en posiciones de poder para que defiendan y avalen el avance del reino. Aprender a orientarnos hacia la meta narrativa de la Escritura nos da un claro propósito para nuestro estudio: contemplar el reino y el gobierno de Dios tal como se revela en su palabra, lo cual da como resultado un mejor entendimiento de nuestro propio lugar en la gran historia. Una vez que hemos determinado nuestro propósito en términos generales, estamos listas para considerar el segundo elemento para nuestro estudio de la Biblia: la perspectiva. Pasamos de preguntar ¿cuál es el marco general de la Biblia como un todo? ¿A cuál es el marco particular de esta porción de la Escritura que estoy estudiando? Piensa de nuevo en mi viaje por la carretera a Santa Fe. Amarillo, Texas, está a mitad de camino.
así que solemos parar allí para comer un almuerzo rápido. Si nunca estuviste en la franja más angosta de Texas, llamada Texas Panhandle, déjame decirte que no es exactamente un jardín. Amarillo, en particular, apesta a gas metano a lo largo de casi 8 kilómetros, 5 millas de autopista, a causa de unos corrales para ganado mal ubicados. La topografía es árida y plana. Si Amarillo fuera un libro de la Biblia, quizás se correspondería con Levítico. Para aquellos que solo están de paso, es difícil imaginar por qué alguien querría detenerse. Pero si yo fuera a pasar un tiempo en Amarillo, descubriría que es un lugar con su propia cultura e historia. Un lugar de ranchos ganaderos, de granjas eólicas, del cañón de Palo Duro y el restaurante de Big Texan Stick Ranch, que ofrece el reto de bistec de 72 onzas que, si lo comes en una hora, te sale gratis. Cuanto más tiempo pase en Amarillo, más podría llegar a valorar esos tesoros locales y podría no querer irme nunca. La Biblia es igual. No solo los 66 libros de la Biblia cuentan una gran historia, sino que cada uno de los 66 libros cuenta su propia historia, reflejando el carácter de Dios a través de unas lentes históricas y culturales determinadas. Estas lentes nos dan la perspectiva necesaria para entender un texto de manera correcta. Si nos tomamos el tiempo para aprender la perspectiva cultural e histórica de un libro de la Biblia, comprenderemos mejor cómo interpretarlo y valorarlo. Pero, ¿cómo podemos aprender a estudiar con la perspectiva correcta? Para lograrlo, debemos convertirnos en arqueólogas. Desenterrar la historia. La ciudad de Roma ha existido desde el siglo VIII a.C., una realidad de la cual sus ciudadanos modernos tienen plena conciencia. Si fueras dueña de una casa en la Roma moderna, la historia se interpondría en cualquier mejora a la vivienda que requiriera algún tipo de excavación. Esto se debe a que la Roma moderna está construida sobre la Roma antigua. Justo debajo de la superficie de esta ciudad bulliciosa yacen literalmente miles de templos, baños, edificios públicos y palacios que se han desvanecido de la vista, muchos de los cuales, en su mayor parte, están intactos. Los romanos han construido encima de estructuras que existieron durante siglos, algunas veces llenándolas de tierra para convertirlas en una base apropiada para una nueva construcción. El resultado es una ciudad sobre una ciudad, con alguna antigua columna con capiteles que sobresale de un cimiento moderno y que sugiere lo que yace debajo. Los arqueólogos han mapeado meticulosamente esta Roma subterránea, la Roma bajo el suelo. Es un esfuerzo por preservar el registro de antigüedad que está desapareciendo, pues reconocen con razón su valor para el mundo moderno. Por lo tanto, cuando un dueño de casa en la Roma moderna quiere hacer alguna renovación que requiere de excavación, casi sin excepción debe llamar a los arqueólogos. Roma no permite que sus residentes excaven sin que consideren su rica y relevante historia. El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales.
las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Para sus vidas, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de bendición, de unción, de restauración en tu vida. Estamos en el comienzo de una programación de mujeres especialmente preparada para ti como mujer. Los méritos de las mujeres en la Biblia. Ayer estuvimos hablando acerca de la varona, de Java, de Isha, de esa mujer especial que hizo un nivel de eternidad para todas las mujeres de la tierra. ¿Y por qué digo para todas? Porque de esa costilla todas tenemos parte. Así que en este día de programación tan importante para nuestro corazón, vamos a entrar y vamos a recapitular lo que hablamos, lo que llegamos a hablar. Y luego vamos a hablar de una segunda mujer y luego vamos a ver lo contrario, lo que presenta contrariedad. Porque todas tenemos de dos maneras. Todas tenemos una parte excelente en nuestra vida y otra parte que pues pocas personas conocen de nosotros, ¿verdad? Siempre será así. Y es bueno que alguien nos recuerde quiénes somos y cuáles son las áreas en donde tenemos que trabajar todavía en nuestra vida. Así que recordando el escenario, ayer hablábamos en la carta de 1 Corintios 11:3, el orden divino que viene del Eterno para nuestras vidas, para el bien de nuestras vidas. Voy a darte otra cita bíblica para aquellas que están casadas o para aquellas que se van a casar o aquellas que todavía están solteras que dicen, bueno, yo tal vez me voy a quedar así. El Eterno tiene para ti todo preparado en la mesa de su reino. Así que en Efesios capítulo 5 verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Adón. Eso es una orden divina del Eterno para las casadas, porque las solteras están sometidas a sus padres. Ese es un orden divino, porque acuérdate de lo que hablábamos ayer, del orden divino del Eterno sobre un hogar. Entonces las hijas solteras están sometidas aún a sus padres. Los hijos solteros están sometidos a sus padres hasta que se casen, porque el propósito del Eterno es el matrimonio. El matrimonio fue la idea de Dios. Tú ves que Adán estaba solo en el huerto del Edén. Dijo, no es bueno que él esté solo en el huerto del Edén. No porque viviera soledad de vacío espiritual en Adán, sino porque el Eterno quería que fuese su ayuda idónea, su complemento, su unidad de una sola carne. Ese es el misterio que ayer hablábamos tan profundo. Entonces la mayoría de nosotras estamos y aceptamos que el Eterno es la autoridad máxima. ¿Y cómo lo vemos? A través de nuestro Yeshua. ¿Por qué? Porque Él se sometió a la voluntad del Eterno. También podemos observar, amadas, cómo Hasatán, en su determinación de ser como Dios, vino a ser epítome. ¿Sabes qué es la palabra epítome? Rebelión en contra de Dios. Se rebeló contra Dios. Pero es más difícil, amados. Siempre será más difícil reconocer nuestra propia rebelión y aprender cómo someternos al Eterno y Él del uno al otro. Es muy difícil que nosotros aprendamos a someternos, porque el sometimiento
genera humildad. El sometimiento genera una serie de cualidades, digámoslo así, de virtudes. Y el tema de nosotros es los méritos de las mujeres en la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos de sujeción? Pues cuando estamos en los momentos más difíciles que nos tenemos que someter. No aprendemos a someternos cuando nosotros creemos que tenemos que hacer las cosas como a nosotras nos parece. ¿Verdad? Las escrituras nos dicen mucho acerca de sumisión. La enseñanza, la ilustración de la Torá, en todas las lecciones que tú leas de la palabra del Eterno, es ese sometimiento. Ahora, vamos a hablar, ¿verdad?, de dos mujeres en la palabra del Eterno en este momento. Y vamos a ver en dónde se sometían y cuál era la forma de la otra, que no quería someterse a nada ni a nadie. Vamos a una parte importante del escenario bíblico. Al aire. Mujeres con simiente de unción. ¿Qué vemos aquí? Vemos entonces que hay un escenario espiritual. Voy a presentarte a Sara. No te presento a Sarai, te presento a Sara. Sarai era la niña consentida de papá y mamá, la princesa, la que tomaba decisiones en sus propias fuerzas, pero Sara ya es la mujer de madurez espiritual. Y te voy a presentar a Vasti. Y vamos a ver entre las dos cuál es la gran diferencia que hay entre Sara y Vasti. Y vamos a usarlas a ellas como ejemplos para ver los méritos que fueron otorgados a Sara y para ver por qué fue tan duro el castigo para Vasti. Y viendo las dos mujeres, nos vamos a hacer preguntas de sometimiento, de autoridad. Entonces, vaya conmigo a Bereshit, a Génesis capítulo 11, versos 25, y luego va a ir a Romanos capítulo 4, verso 19 al 21, y luego vas a leer Hebreos 11:11. Terminamos con Primera de Pedro 3:6. Ese es ya tu trabajo ministerial de leerlos, porque yo voy a hacer un compendio de la enseñanza, pero tú vas a recopilar las citas bíblicas para ver lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero nos encontramos con Sara. Mientras ella y Abraham están saliendo de Babilonia, donde el Eterno los llamó, ellos estaban por fe, siguiendo aún sin saber a dónde iban. Los dos estaban tan sometidos a la voluntad del Eterno para caminar, y ellos no sabían exactamente a dónde era que el Eterno los quería llevar. Interesante, ¿verdad? ¿Sabes? Después de la muerte de Abraham, es interesante saber que en Harán, Abraham tomó a su sobrino Lot y juntos se fueron a Canaán. Esa es historia de Parachá, digámoslo así. Pero mi enfoque está en Sara, porque ellos encontraron gran hambre allí y ellos continuaron y llegaron a Egipto. Es lo interesante, lo que te voy a compartir. Temiendo por su vida en este país extranjero, Abraham, digámoslo de esta cierta manera, vendió a Sara al harén del faraón. Digámoslo que la vendió para ver el contexto de lo que voy a hablar. Pero el Señor, el Eterno, protegió a Sara, mandándole plagas sobre el faraón hasta que la dejó ir. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una ungida, una mujer kadosh, una mujer del Eterno, el Eterno la va a cuidar, la va a guardar. Ahora, el Señor protegió la vida de Sara,
años más tarde, algo similar ocurrió con el rey Abimelech. Otra vez, el Eterno protege a Sara por su sumisión a su esposo. Ella hubiera podido decirle: ¿qué te pasa, Abraham? ¿Cómo me vas a vender? ¿Por qué yo tengo que ir? No, yo no voy a hacer eso. ¿Sabes? Una de las cosas más poderosas que el Eterno tuvo sobre Sara es haberla cuidado y guardado. Pues que si tú examinas las promesas del Eterno y tú ves la cualidad de la enseñanza con Abraham, es que Sara tenía un mover espiritual. La carpa de Sara no era cualquier carpa, mis amados. Cuando tú ves la llegada de Rebeca a la carpa de Sara, tú ves que no era cualquier mujer la que podía llegar a la carpa de Sara para iluminar la casa, para traer esa unción que tenía Sara sobre su carpa. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la unción que tienes en tu casa? Yo te hago otra pregunta. ¿Cuál es el nivel en el que tu casa, tu hogar, tu familia está bajo tu vida espiritual, como una Sara espiritual? ¿Sabes? Porque la Biblia dice que ella era una matriarca. No era un matriarcado, era una matriarca. Hablar de matriarca, ¿verdad? En la palabra del Eterno, es hablar de mujeres tremendamente poderosas en su vida espiritual. Pero cuando nosotros hablamos de mujeres de matriarcado, hablamos de mujeres que quieren hacer su propia voluntad. Eso es otra cosa completamente diferente. Pero hablar de una matriarca es hablar de una mujer que deja legado espiritual. Ahora, Dios protege en esa misión a Sara por su sumisión. El Eterno hizo un pacto con Abraham, tú nunca olvides eso, declarando que él vendría a ser el padre de una gran nación. Pues entonces era difícil para él y Sara comprender la realidad de que ellos tendrían simiente. Fíjate que Sara no dice Sara tendrá simientes, dice simiente. Sara fue una mujer que fue preparada por el Eterno para dar una simiente. Pero luego dice la palabra del Eterno que Sara es la madre de todo lo que es la generación de Abraham, ¿verdad? Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que entender que Sara le dio a Abraham, entendiendo que ella creía manejar la situación. Sara le dijo a Abraham: yo no voy a tener una simiente, toma mi sierva Agar y ella te dará la simiente. Fíjate lo interesante cuando nosotros creemos que nosotros podemos manejar las promesas del Eterno como a nosotros nos parece, ¿verdad? Y ayudarlo a Él y cambiar las cosas a su manera. Nos metemos en líos con el Eterno y cambiamos la disposición de lo que el Eterno tiene para nosotros. Al aire. Al aire. Entonces, si eso es así, ¿qué es el mensaje que el Eterno nos quiere dar? ¿Y cuál es el nivel en el que Él quiere que nuestra vida esté? ¿Cuál es el nivel en donde el Eterno dice: Pilar, yo quiero trabajar contigo en esta área? Y nosotros hacemos lo que Sara está haciendo. O sea, sabemos que hay una promesa, sabemos que el Eterno lo dijo, pero queremos ayudarle. Y entonces llamamos a Agar a nuestra vida, porque Agar tipifica el mundo y las cosas del mundo. Entonces llamamos a Agar a nuestra vida, tratando de ayudarle al Eterno, porque es que Él prometió que iba a hacerlo por mí. Pero no nos damos cuenta que el Eterno no necesita su ayuda de nadie, no necesita la ayuda de Agar, del mundo, ni de nada, para hacer su propósito en nuestra vida. Él necesita que nosotros seamos solamente, ¿qué? Pues obedientes. Entonces vemos que inmediatamente viene el proceso del nacimiento de Ismael, y luego vemos cómo el Eterno tuvo que meter su mano para arreglar el problema, porque la promesa no era para Agar,
La promesa era para Sara. ¿Ven? Pues después de mucho tiempo nace la promesa salvadora, digámoslo así, en ese tiempo, que era Isaac, que tipifica ¿a quién? A Yeshua. Y ese momento del nacimiento de Isaac, de la vida de Isaac, solo sabemos después de ese tiempo que Sara vivió 127 años. Cuando enseñamos el parashá de Sara, vemos que Sara vivió 127. ¿Por qué decimos 127? Porque tiene que ver con la vida antes del nacimiento de Isaac, después del nacimiento de Isaac y los últimos 7 años de su vida. Y luego nos vemos que ella es sepultada en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Isaac, posteriormente sepultan a Isaac, su hijo, luego a Rebeca, luego a Jacob, luego a Lía, ¿verdad? Pero algo muy interesante dentro del estudio es que esa cueva de Macpela, que fue la que compró Abraham, el territorio, esa cueva de Macpela era donde estaban sepultados Adán y Java. Esa cueva de Macpela tiene un poderoso misterio espiritual en la vida de todos nosotros. Entonces, ¿qué es la lección que nos da Sara a nosotros? Por la gran fe que ella demostró en compartir el llamado de su esposo y recibir la fortaleza para concebir una edad avanzada, ella es una de las 2 mujeres mencionadas en el Salón de la Fe del libro de Hebreos 11. Pedro también recomienda a Sara por su sumisión y obediencia. Y sabes, algo que Pedro usa es el ejemplo de que Sara obedeció a su marido y aún Sara lo llamaba Señor. Mira lo interesante de lo que el legado de los méritos de Sara han dejado a nuestra vida espiritual. Y yo quiero que en este momento compartamos ese legado de una manera especial en cuanto a qué es lo que el Eterno quiere darnos a nuestra vida. Ahora con ustedes, tu testimonio real. ¿Qué vemos? Vemos que Sara obedeció totalmente. Esa sumisión la vamos a comparar ahora a un mérito que el Eterno quiere darle a la mujer. La sumisión de Yeshua. La sumisión que Yeshua tuvo en la tierra para con todas las cosas celestiales. Esa sumisión cambió el destino de la tierra porque demostró que sí podíamos tener sumisión y autoridad en la tierra. ¿Puede usted por un segundo imaginarse las ramificaciones de Yeshua estando en total sumisión al Padre Celestial? Alaba. Yeshua era Dios. ¿Por qué nosotros no podemos capturar el momento tan importante en el que Él se sometió y se humilló para vivir en la carne humana? Se hizo Dios, se rebajó a ser hombre. Yeshua, antes de la fundación del mundo, estaba allí. Él también participó en la creación del mundo. Sin embargo, cuando estuvo en la tierra, Él no hizo nada sin someterse a la palabra del Eterno, a su Torah. Él dijo, miren, ¿saben qué? Yo no he venido ni a cambiar, ni a abolir. Yo he venido a cumplir. Sometimiento total. Pero Él nunca dijo, hágase mi voluntad en la tierra. Dijo, hágase su voluntad. Su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué nivel de sometimiento tan profundo el que Yeshua nos dejó para enseñarnos? Yeshua estuvo totalmente sujeto, aún
a su propia muerte en la cruz. Él hubiera podido decidir. A Satán lo llevó a un monte alto, lo tentó y le dijo: no necesitas obedecerle a tu Dios. Ven, yo voy a ser tu Dios. Pero Yeshua entendió que el nivel en el que él estaba era sometimiento total al Eterno. Yo te pregunto, ¿pensaríamos que sumisión a la autoridad no era necesario para Jesús? Hoy en día tú dirías: pero él no necesitaba someterse porque él era Dios. Se tenía que someter para demostrarnos a nosotros que sí podemos someternos. Sin embargo, algo que quiero resaltar en mis notas del día de hoy está en el libro de Hebreos 5:8, que nos dice que él aprendió obediencia porque padeció. Sumisión es la manera total a la obediencia. ¿A la obediencia a quién? Al Eterno. Y mucho lo aprendemos a través del sufrimiento. ¿Cuántas cosas no has tenido que vivir y pasar y sufrir? ¿Sabes? Para ser obediente, Yeshua se sometió. Para ser obediente, aprendió de obediencia. Para ser obediente, Yeshua soportó la cruz. Para ser obediente, Yeshua no vino para abolir, para destruir la Torá. Para ser obediente, Yeshua descubrió la voluntad del Eterno a través de su obediencia. Para ser obediente, él le recordó a Satanás la voluntad del Eterno para su vida. Y para ser obediente, Yeshua se sometió a su Padre cuando todo lo demás parecía que no fuese así. Mucho tenemos que aprender de sometimiento espiritual, ¿verdad? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál es nuestra sumisión a la autoridad? Hoy en día, la palabra sometimiento a la autoridad es muy cuestionada, y yo lo veo mucho cuando veo las redes sociales. Veo a la gente criticando. Si alguien dice algo, inmediatamente salen 5, 6, 7 personas a criticar, a murmurar, a señalar. Qué difícil tiempo el que estamos viviendo, porque, ¿saben? Algo que nosotros tenemos que saber es: el sometimiento a la autoridad merece amor y respeto. El trono de Dios está establecido sobre la autoridad. Eso es importante que tú lo tengas claro. Todas las cosas fueron creadas a través de ella, de esa autoridad espiritual. Todas las leyes del universo son sostenidas por ella. El Eterno es la máxima autoridad, aún sobre Hasatán. Eventualmente, todo se someterá al Eterno. Por lo tanto, es importante, mis amados, para nosotros aprender ahora a someternos a su autoridad y a quienes Él ha delegado sobre nosotros. Entonces, la llave del corazón verdaderamente sometido es encontrado en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, donde dice que las esposas se sometan a sus maridos como al Eterno. Ahora, claro, hay muchas mujeres que tienen sus esposos que no están sometidos al Eterno. En ese caso, te sometes en autoridad a tu Padre Celestial, pero no estás suelta. Y para eso el Eterno te dejó pastorado, gente que te está llevando en la vara de autoridad. Ahí está tu clave poderosa. Cuando el esposo le falla la cobertura del Eterno en su casa, el Eterno le da la facultad al vallado del pastor, a la vara del pastor, para poder ayudar a esa mujer en la actitud de sometimiento. Esta es una actitud del corazón, una necesidad de someterse. Si vamos a verla, a tener una perspectiva correcta de lo que el Eterno está diciendo, el someternos nos guarda de desobedecer al Eterno, mientras que nos da un significado de sometimiento al hombre, y eso es decir, sometidas al Eterno como al Señor.
tremenda palabra la que el Eterno nos puede estar dando hoy. Ahora, quiero decirte que, acuérdate que ayer hablé de lo que Hasatán levanta en falso engaño cuando engañó a la varona en el huerto del Edén. Y cómo que la llevó a ella a querer ser Dios, ¿verdad? Y por eso el Eterno tuvo que ponerla en sometimiento. Ahora, hoy veamos cuáles son las falsas sumisiones que Hasatán ha fabricado y que por eso la mujer hoy en día dice: no, yo no me someto a nadie, yo no me voy a someter a ningún hombre, a mí un hombre no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Eso es grave, eso es peligrosísimo para ti. Pero veamos cuáles son las falsas ideas de una sumisión. Número 1, toma nota: sumisión es obediencia ciega. Eso es una mentira. Sumisión no es una obediencia ciega. Tú no puedes seguir en ceguedad sumisión, porque no puede ser así. Esa frase te lleva a perder la sabiduría del Eterno. ¿Por qué? Porque sumisión y obediencia no es la misma cosa. Sumisión es una actitud del corazón. Yo siempre lo he enseñado así. Y obediencia es un acto de la voluntad. Uno no puede tener un corazón sometido y no ser obediente. No hay coordinación en lo que uno puede decir. Uno puede decir: no, ¿sabes qué? Yo sí amo a Dios, pero no me someto a nadie. Yo leo la Biblia, yo estoy bien con Dios, pero a mí no me importa lo que los demás digan y no me voy a someter a nadie ni hago caso de nadie. Entonces quiere decir que no estás en coordinación con las dos cosas. Repitámoslo: sumisión es una actitud del corazón, en cambio la obediencia es un acto de la voluntad. Tú puedes decir: yo estoy sometido a mi jefe en el trabajo, pero en mi casa no. ¿Ves? Uno puede tener entonces un corazón sometido y no ser obediente. Lo mismo como uno puede ser obediente y no tener un corazón sometido. Nuestra actitud puede ser una cosa, pero las acciones son otras. Tú le puedes decir a tus hijos: te amo, te amo, te amo, pero toda tu actitud no demuestra que estés amando a tus hijos. Tú puedes decir: yo, pastores, estoy con ustedes en las buenas y en las malas, pero toda tu actitud no demuestra que tú estás con nosotros. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es profundo lo que tenemos que hablar en este día como mujeres. Número 2, en someterse, di conmigo, en someterse, usted viene a ser una alfombra al que está en autoridad. Ah, Pastora Pili, o sea que tú quieres decir que yo estoy en el piso y cualquiera me va a pasar por encima. Eso es una mentira. ¿Por qué? De acuerdo al diccionario de la palabra, del diccionario Webster, la palabra someter significa presentar a otros para consideración, rendirse al control de otro, ofrecerse como una opinión. Eso no es lo que el Eterno te está diciendo. Por eso te estoy hablando de 4 falsificaciones que el Eterno te puede estar mostrando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno está diciendo? Si verdaderamente estamos sometidas en el amor al Eterno, compartiremos lo que sabemos y creemos, y luego de aceptar la decisión de que Él está en autoridad. Así estaremos protegidas y bajo cobertura. Aunque nuestra autoridad esté equivocada, si el otro lado no se somete, lo que sabemos es que sufriremos las consecuencias. O sea, no puedes decir: oh, yo me voy a lanzar al piso y que todo el mundo pase por encima y ahí estoy en autoridad. No, eso no es lo que el Eterno está diciendo para ti. No es la forma como el Eterno te quiere tratar. Eso es lo que el enemigo te quiere decir. El Eterno no quiere que todo el mundo pase por encima tuyo y te pisotee. Jamás. Jamás. La mujer para el Eterno es un especial tesoro, tanto que a ella no la formó el polvo de la tierra. Por lo tanto, no puedes permitir que seas una alfombra y que todo el mundo pase por encima tuyo. Es un engaño del enemigo. Número 3, el tercero engaño del enemigo. Sumisión es fácil si usted tiene un esposo creyente. Esa es la mentira que el enemigo le ha dicho a las mujeres hoy en día. Oh, claro, es que cualquiera se somete si uno tiene un esposo creyente. No necesariamente. Yo tengo casos
de mujeres creyentes que supuestamente están casadas con hombres, comillas, creyentes, que ellos jamás han tenido un encuentro personal con Yeshua. Van a la congregación, se reúnen, posiblemente canten, posiblemente abran la Biblia, pero nunca han tenido un corazón de creyentes, una verdadera y legítima relación con el Eterno. Entonces esa mujer dice, es muy fácil para una mujer someterse cuando el esposo es un creyente. Esta es una fantasía para cada mujer creyente que está casada con un incrédulo. En verdad, quizá ella más de acuerdo especialmente en asuntos espirituales, pero su sumisión para ella no es fácil. Y tenemos que ser claras, no es fácil. Tú no le puedes recomendar a una mujer creyente con un esposo incrédulo, con un corazón incrédulo, con un corazón de piedra, que ella se someta, que deje que la maltraten, que deje que la atropellen, que deje que la dañen, y le dices tú, pero sigue sometida. No, eso no es lo que el Eterno está diciendo, porque sabes, el Eterno ama a esa mujer, y el Eterno no está de acuerdo con que la otra persona le haga daño a esa mujer. Eso tenemos que serlo muy claros, y hoy en día en consejería bíblica tenemos que cuidar el corazón de esa mujer del esposo incrédulo, porque por culpa de no haberle cuidado el corazón a esa mujer y de no haberla dirigido correctamente, hoy tenemos hijos de esas relaciones que ya no quieren venir a la congregación porque no creen en el evangelio, porque toda la vida vieron a su padre inconverso e incrédulo que le hizo daño a una mujer creyente. Se dan cuenta que entonces tenemos que saber manejar una situación en esa área. Número 4, la cuarta mentira. Hay una diferencia entre someterse a su esposo incrédulo y una en que al que es creyente. Esa es otra mentira que el enemigo ha hecho. La palabra no dice o implica las casadas casadas a sus propios maridos como al Señor si son creyentes. La palabra no dice eso. La palabra dice las casadas estén sujetas a sus maridos. Ahora, por favor haga la pregunta del $1.000.000, que sí es la pregunta importante. ¿Cómo descansa la autoridad? ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión y de ir en contra de la palabra del Eterno? En el caso de qué y por qué. El tema de hoy no es nada fácil de manejar, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que tú no sabes lo que yo he vivido, o tú no sabes las cosas que yo he pasado. El punto no es lo que tú hayas vivido, y el punto no es lo que tú hayas pasado. El punto es cómo estás afrontando la situación a la luz de la Torah. ¿Cómo estás afrontando tu vida emocional a la luz de la Torah? Mientras que esos sentimientos de dolor no se confronten, te lo digo yo, tú no vas a entender cómo manejar la situación. Eso es importante para tu vida. Entonces, veamos entonces, bajo ese poder, cómo ver el otro lado de la moneda en donde podemos caer cuando no tenemos una base sólida de cómo manejar la autoridad espiritual en casa. Al aire. Mujeres con simiente de unción. Al fracaso de la reina Vasti. Te voy a llevar al libro de Esther, capítulo 1, verso 2 al 1 hasta el 17. Esa es una tarea que tú haces en casa y yo te recapitulo el tema. ¿Quién era la reina Vasti? Fue la esposa del rey Asuero, un rey de grandes riquezas y fama. Su reino era el reino de Persia, que incluía 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Cosa particular, que cuando la enseñanza de hoy la estoy comparando con Sara. Sara vivió 127 años. Y estoy comparándote
la provincia, el reinado de Vasti, en donde abarcaba 127 provincias. El tercer año de su reinado, el rey Asuero hizo un banquete por 180 días. Él invitó a todos los nobles y príncipes de su reino para mostrar las riquezas y la majestad de su imperio. Durante la última semana de este evento, él dio otro banquete para los que habían ayudado a hacer un éxito. En el día final de la fiesta, el rey Asuero mandó que trajeran a Vasti a la fiesta de él, porque todos los hombres pudieran admirar su belleza. Ordinariamente, una de las concubinas podía ser llamada, mientras que un rompimiento de costumbres para una reina aparecer donde abundaba el vino. Pero Asuero estaba medio borracho e hizo un decreto y le ordenó que no podía dejar de ir a la fiesta. La reina Vasti se rehusó a someterse a la demanda de su esposo y ella estaba muy ocupada con su propia fiesta que estaba teniendo con sus propias mujeres. Ella quizás estaba apenada de no mostrarse ante muchos hombres borrachos. Ella quizás estaba imponiendo su voluntad porque estaba enojada con su marido por hacer tal petición. Cualquiera que haya sido la razón, ella fue quitada de su posición y su estado real fue dado a otra. ¿Sabes que a Vasti le cortaron la cabeza? Será el castigo, será la pena que ella tenía que pasar por desobediencia. Ahora, yo te hago la pregunta: ¿cuándo la desobediencia a la autoridad está permitida? Yo creo que tú estabas esperando que yo dijera eso, Pastora Pili. Por favor, dígame, ¿cuándo la desobediencia a la autoridad está permitida? ¿Cuándo yo puedo verdaderamente decir, esto no es conmigo? En el Salmo 75, 6 y 7, en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 19, verso 11, es importante entender qué es la autoridad y cuándo una autoridad puede ser permitido desobedecer. Porque es muy difícil discernir cuándo somos permitidos escrituralmente venir sobre nuestra autoridad, porque siempre estamos inclinados a justificar nuestra desobediencia. Ese es el ser humano. El ser humano justifica su desobediencia siempre. Él quiere rebelarse, por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros sentimientos cuando venimos a hacer una decisión de desobedecer nuestra autoridad. Siempre. La sumisión demanda muerte a nuestra vieja naturaleza, así que nunca es atractiva para nosotros. Ahora, un primer ejemplo de desobediencia aceptable a la autoridad pasó cuando Pedro y algunos de los apóstoles escogieron desobedecer a los sacerdotes del templo. Pero recuerda muy bien quiénes eran los sacerdotes del templo, ¿verdad? Porque es importante notar que ellos no le estaban desobedeciendo a la Torá. Y la gente dice, pero Pedro y Juan, ellos le desobedecieron a los sacerdotes y entonces ellos ya no decidieron no obedecerle más a nadie. No, eso no es lo que dice la Torá. Eso no lo dice la palabra del Eterno. Dice, vaya al libro de Hechos, capítulo 4, verso 13 al 20, y vea que ellos, los sacerdotes del templo les estaban pidiendo que mintieran y que no siguieran predicando el evangelio. Ahí no pueden seguir obedeciendo a la autoridad. Ahora, ¿por qué? Porque los sacerdotes de ese tiempo no estaban bajo autoridad espiritual con el Eterno, 1, y 2, no eran legítimamente correctos en la orden que estaban dando. Entonces, es importante notar que ellos escogieron obedecer al Eterno. Aún en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de algunas mujeres hebreas que guardaron las vidas de sus hijos porque temieron al Eterno más que a los gobernantes egipcios. ¿Se acuerdan? Con las parteras, Éxodo capítulo 1, verso 15 al 21, que ellas, el faraón les dijo, toda mujer que dé a luz un hijo varón, mátenlo.
Y las parteras temieron a Dios y dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso, está fuera de autoridad espiritual. Entonces, van a haber ocasiones, amadas, cuando también nosotros tendremos que escoger si obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios. Deme ejemplos, pastora Pili, muy fácil. Tu varón se levanta y dice, hoy no vamos a ir a la congregación porque no tengo ganas. Me voy a ir al fútbol, o me voy a quedar aquí, o me voy a ver televisión. ¿Qué haces? ¿Te quedas en casa? Ahí no puedes obedecer a tu varón porque tienes que obedecer al Eterno, porque la orden es ir a la casa del Eterno y estar en la casa del Eterno con tu familia. Entonces, ¿sabías que hay muchas ocasiones en donde una mujer ha perdido batallas, que ha orado por su esposo toda la vida? Y de pronto su esposo, un solo día de Shabbat, la invitó a ir a un cine. Ay, pero ¿por qué no vamos hoy al cine? Yo te llevo el otro sábado a tu iglesia, pero hoy no vas a ir, hoy te vas conmigo a un cine, o te vas a una parranda, o te vas a una fiesta, lo que sea. Pero el otro Shabbat yo te voy a llevar y yo voy a ir contigo. Y ese día esa mujer decidió obedecer a su esposo e irse con él y no venir a su Shabbat o no estar en las cosas del Eterno. ¿Qué era lo importante ahí? ¿Obedecer al Eterno o obedecer a su esposo? Nunca su esposo volvió, o sea, ya el próximo fin de semana él le dijo, no, tampoco podemos ir hoy, vamos a otro lado, y así sucesivamente, porque él se dio cuenta que la voluntad de ella se había roto. Ahora yo te pregunto a ti, si hoy el Eterno te está preguntando, se me está pidiendo que haga algo claramente, y la Biblia muestra que es contra la voluntad de Dios, esa pregunta te la tienes que hacer tú todos los días de tu vida. Algo está contra la voluntad de Dios en tu vida. Algo, por ejemplo, por decir tal, ¿cuántos casos hay hoy en día en donde se te está pidiendo algo que va en contra de la voluntad del Eterno para tu vida? Entonces tú tienes que decir, wow, yo necesito examinar esta pregunta a la luz de la palabra para que yo pueda descubrir la respuesta. Voy a darte las respuestas. Número 1, tienes que conocer todo el consejo del Eterno, no solo un versículo fuera de contexto, ¿sabes? Hoy en día se manejan muchos textos bíblicos fuera de contexto. De otra manera podemos malinterpretar la verdad. Vaya Hechos capítulo 20, verso 27 al 30 para que vea. Si usted no necesita, usted dice, bueno, es que el divorcio está permitido. Aquí en este texto lo dice, no, hay que conocer toda la verdad del versículo y el contexto, y también hay que conocer y examinar exactamente todo lo profundo del caso para entenderlo. No es que no te gustó algo de tu matrimonio y te divorciaste. No, un momentito. No, es que es pastora Pili, es que yo ya no lo quiero. No, un momentito. Examinemos el texto y el contexto de lo que estamos hablando. No podemos tomar una cita bíblica y hacer una doctrina de ella. Ahora, número 2. Necesitamos ser guiadas por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que es la verdad, es verdad. Es el emet de la palabra. Y Él nos enseñará todas las cosas. Vaya al libro de Yohanan, Juan 6, 16, 13. Número 3. Mire por frutos, específicamente en el ministerio. Los dones, los milagros, los atractivos. La gente puede hacer obras maravillosas hoy en día. Mira, hay algo que yo quisiera gritar en todas las partes del mundo y decirle a todas las mujeres, a todas las personas que nos escuchan, es que la gente está corriendo detrás de un milagro. La gente está corriendo hoy en día detrás de multitudes. Si no ven multitudes, se desaniman. ¿Dónde en la Biblia dice que las multitudes son la señal del Eterno? No, la Biblia no nos muestra ese nivel para poder discernir una verdad, para poder discernir la obediencia. La Biblia nos envía a nosotros a tener vidas que den frutos. Y para nosotros entender eso,
no lo entendemos por los milagros. Los milagros simplemente era la forma como Yeshua podía llegar al pueblo, pero tú no ves que ese pueblo haya estado el día de la crucifixión con Yeshua. Ese pueblo no predicó a Yeshua. Simplemente querían los milagros. Él mismo lo dijo: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ni los milagros, ni las multitudes son señal para tu vida, para obediencia. ¿Qué es? La Torá es la señal, la palabra, la doctrina, la enseñanza, el crecimiento espiritual, el sometimiento para tu vida. Ese es un nivel donde nosotros tenemos que llegar. Número 4. Siempre le diré a una mujer en sometimiento, cuando una mujer me dice a mí: yo quiero estar sometida al Eterno, envuélvete y déjate dirigir en la congregación. Si alguien te llama la atención, si tu pastora te llama la atención, si tu pastor te llama la atención, sé humilde. Pero es que la gente hoy se enoja, se molesta, no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que aprender de sometimiento espiritual. Y lo aprendemos a través de autoridad. Número 5. Siempre pide una cantidad de sabiduría. Tenemos que tener un temor genuino del Eterno, porque al rendirnos le damos cuentas finales a Él. Él conoce nuestros corazones. Una de las citas que me acompaña hoy es Santiago 1:5. Cuando uno, en los momentos más difíciles de mi vida, recuerdo tanto este momento en donde tenía a mi hijo mayor en una posición, digamos, de adolescencia un poco fuera de control. Yo estaba en mi propia sabiduría, en mi propia autoridad, en mi propio manejo de las cosas, tomando decisiones y tratando de manejar la situación. Y era un conflicto espiritual en mi vida tan profundo. Y un día mi esposo predicó acerca de Santiago 1:5. Dijo: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y eso fue para mí. Tal vez yo lo hubiera leído 1000 veces, pero ese día era para mí. Y cuando le tomé la cita bíblica y la leí, dije: me falta sabiduría para manejar esto. ¿En cuántas áreas nos falta sabiduría hoy en día? ¿En cuántas áreas nos falta sabiduría hasta para manejar un conflicto de personas entre nosotros, como pastores, como personas? ¿Cuánta sabiduría nos falta? A veces creemos: no, pero es que yo tengo la razón y yo soy así y yo manejo estas cosas así. La sabiduría. A veces callar es mejor. El Eterno me ha enseñado en que en los grandes conflictos que yo pueda tener con alguien o con algo, me quedé callada. Eso era muy difícil para mí. Usted no tiene ni idea lo difícil para mí, porque yo trataba de defenderme. Y el Eterno me dijo: no. Porque en el conflicto lo más importante es el amor y el perdón. No tener la razón, no decirle a la otra persona: ¿sabes qué? Tú me fallaste en esto, tú hiciste esto, tú lograste esto. Eso no es sometimiento ni autoridad. Dios prueba los corazones. Y a veces, cuando tenemos una persona que está por encima de nuestra autoridad y algo que le vemos que esté mal, algo que vemos que está fallando en nuestras vidas, y nosotros nos tomamos la autoridad y pasamos por encima de ellos, nos metemos en un campo minado con el Eterno, porque no supimos manejar con sabiduría las cosas del Eterno. ¿Qué trae? ¿Qué trae las consecuencias de no tener sabiduría, ni entendimiento, ni sometimiento? Trae rebelión. Sumisión es lo contrario a la rebelión. No sea que desobedezcamos a la autoridad en rebelión. Vamos a mirar el resultado en las vidas de algunos que hicieron rebelión. Entonces, ahí viene tu tarea. ¿Cuáles son los resultados? Y cuando veamos en la campaña, en el tema de hoy, y veamos cuál es el resultado de la desobediencia, y nos sentemos y digamos: wow, esto era para mí, esto el Eterno me lo quiere dar a mí específicamente, es conmigo que quiere tratar. Quiero llevarte ahora mismo a un testimonio de vida.
Ahora con ustedes, tu testimonio real. ¿Qué es lo que el Eterno quiere hacer hoy para trabajar en la sumisión entre creyentes? No te estoy hablando en conversos, estoy hablando entre creyentes. Sumisión es lo que Dios tiene para nosotros. Rebelión es lo que Hasatán nos está ofreciendo día a día. Hay un concurso entre estos dos por nuestra alma. Te pregunto, ¿seguiremos el modo de Yeshua de sumisión y ser una gloriosa novia de Mashiach? ¿O nos rebelaremos sabiendo que haciéndolo somos de la naturaleza del reino de Satanás? Ahora, preguntas. Si nos hemos de someter verdaderamente, ¿a quiénes nos vamos a someter? Quiero que leas Carta de Tesalonicenses 5, 12 al 13. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que el Eterno nos puso bajo autoridad? Segundo, ¿qué se requiere de esos que están en autoridad? Hebreos 13, 17. ¿Cómo los ancianos deben de usar esa autoridad? Primera de Timoteo 5, 17. ¿Cuál es el lugar de la mujer en la comunidad? Primera de Corintios, capítulo 14, 33 y 35. ¿Cuál es el gran misterio que concierne a Mashiach con la congregación, con la Kehilá? Efesios 5, 32. ¿Quién es el que pone los distintos oficios de la Kehilá? Primera de Corintios 12, 28. ¿A quiénes se debe someter uno? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Resumámoslo en una oración. A través de la confianza, la obediencia a Yeshua, que se sometió totalmente a su cabeza, a Abacados. En el nombre de Yeshua HaMashiach y bajo el gobierno del Ruach HaKodesh, me presento delante de ti. Me presento delante de ti, Abba, y presento, Señor, este tema tan poderoso que hemos dado. Abacados, tu presencia sobre nosotros en sometimiento espiritual. Abba, te pedimos que brilles en nuestro corazón y nos ayudes a ser verdaderamente sometidos a autoridad. Ayúdanos a ser mujeres sensatas, castas y cuidadosas. Mujeres que el mundo necesita hoy en día. Abacados, que seamos ejemplo para otras mujeres. Que nuestra vida sea un ejemplo de sometimiento espiritual. Detén los planes antagónicos de rebelión contra tu palabra, contra nuestros hijos, contra nuestro hogar, contra nuestros líderes, aún contra nuestro esposo. Abba, te pido que tú tomes la vida de cada mujer que me está escuchando. Y donde haya rebelión, tú pongas autoridad de obediencia. Que donde haya desánimo de autoridad, tú pongas autoridad y gobierno. Abacados, trae una convicción a nuestros corazones, Señor, como mujeres con simiente de unción. Derriba los argumentos, Señor, que hay todavía en nosotros de querer manejar nuestras propias actitudes, nuestra propia voluntad, nuestro propio orgullo, nuestra propia altivez. Derríbalo, Abba, y ayúdanos a caminar en una vida de sometimiento, de oración, de palabra. Que cuando la gente nos escuche gente sometida a ti. Abba, no queremos admirar a nadie, no queremos vislumbrar a nadie, no queremos que la gente diga, oh, qué mujer. No, Abba, queremos agradarte a ti, adorarte a ti, exaltarte a ti. Ayúdanos
Ayúdanos porque en este mundo no es fácil caminar en sometimiento. En medio de todos los desafíos, tanto espirituales, tanto emocionales, es muy difícil, Abba, pero no es imposible. Y como lo que es imposible para nosotros es posible para ti, te pedimos que nos des ese sometimiento de nuestra matriarca Sara, que se sometió, que caminó con su esposo como viendo al invisible. Abba, te damos gracias, honra y gloria a ti. Damos gracias por el poder de tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que nos lleves siempre en el nivel donde tú quieres que estemos. Sabiduría para caminar, corazón íntegro para verte, ojos de colirio para caminar como viendo al invisible, oídos sensibles para escuchar tu voz, boca de sabios para proclamar tu palabra. Abba, te amamos y te adoramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.